Hola queridos amigos, es un placer saludarles. Mi nombre es Alex Aguanya y gracias por acompañarnos en el canal IAG Hispano de Lecciones para la Eternidad. Sean muy bienvenidos. Estamos estudiando la lección Creciendo en nuestra relación con Dios, con el estudio número 5, cómo estudiar la Biblia. Si usted gusta de este material, déjanos tu like, comparte, déjanos saber tus comentarios, tus agradecimientos, tus peticiones para que podamos interceder por ustedes. Y suscríbanse al canal de IAG Hispano y sean parte de esta gran familia. En esta hora me acompañan dos personas muy especiales. Uno de ellos ya lo conocen, que ya nos acompañó anteriormente, Ángelo. Ángelo, ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro muy bien, un gusto estar aquí en otra lección, la lección número 5, para compartir con ustedes hoy en este día. Amén. Y por esta parte tenemos a una nueva persona, una estudiante, Milagros. Milagros, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milagros. Yo vengo de Perú, de Puno. Ahora soy estudiante de la tercera turma de la Escuela Misionera IAG y es una alegría estar aquí, haber sido invitada por Alex para el repaso de esta lección. Amén. Bien, vamos a estudiar la lección y para ello vamos a pedir la dirección de Dios. ¿Te parece? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu presencia en esta hora. Tu Espíritu Santo, nuestro instructor de justicia, pueda enseñarnos, podamos sacar lecciones prácticas, Señor, para nuestra vida espiritual y que nuestros oyentes, los que nos están viendo, puedan ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lección número 5. Vuelvo y repito, ¿cómo estudiar la Biblia? En la anterior lección vimos el papel que tenía la Sagrada Escritura, la Biblia, que, cuál era la importancia del estudio de la Biblia, ¿no? Ahora la lección nos dice cómo debemos estudiar esta palabra eh, tan importante, tan sagrada, tan primordial para nosotros, ¿verdad? Y el versículo de memoria está en Isaías 55:11 que nos va a compartir Ángelo. La palabra de Dios dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordeno. Aquí en este versículo, cuando el Señor se expresa así, de esa manera, con esa autoridad, dice que mi palabra que sale de la boca no volverá vacía. ¿A qué se refiere eso? En la anterior lección, como estamos viendo, como Alex estaba mencionando, vimos sobre el poder de la palabra y cómo ella influencia en nuestra vida. Pero ahora vemos esto, que la palabra no volverá vacía. ¿Cómo funciona esto? Sabemos que la palabra en sí está envuelta en la voluntad del Señor. Y cuando esa voluntad es expresada y recibida por nosotros, esa voluntad es buena. Y esa voluntad empieza a tomar acción. Y como la voluntad del Señor es buena, todo lo que hace Él es bueno, entonces esa voluntad, si nosotros la dejamos, va a obrar en nuestra vida y va a producir ese cambio que necesitamos. Así es. Así como Dios nos dejó este manual de las Sagradas Escrituras, ¿no? La importancia que tiene para nosotros, también nos dejó instrucciones básicas, instrucciones muy primordiales para nosotros de cómo debemos estudiar la Biblia. Y la lección de la semana vamos a abarcar, ¿verdad? El lugar, el tiempo, de cómo nosotros debemos escudriñar, ¿no? Cómo debemos acercarnos. Vimos también anteriormente, ¿no? Cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos acercarnos para estudiar la palabra de Dios. Quiero leer una cita, esto está en una matina, Trata Jesús, 7 de abril. Dice, ningún otro libro tiene tanto poder para elevar los pensamientos, para vigorizar las facultades, como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los seres humanos poseerían una amplitud de mente y una nobleza de carácter que rara vez se ve en estos tiempos. Entonces, si nosotros queremos aprender, queremos tener una nobleza de carácter, una amplitud de mente, debemos saber cómo estudiar esa palabra de Dios. Y para ello vamos a pasar al día domingo, que nos menciona algo interesante, ¿verdad? Algo que
quizá nosotros descuidamos muchas veces, algo que el Señor nos ha dado talento, un talento muy especial que muchas veces descuidamos, el tiempo. ¿Y cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra de Dios? Eh, ¿Cuántas horas pasamos con Dios? Y la lección abarca muchas cosas, pero quisiera saber sus comentarios, qué nos pueden decir de este tema tan importante que muchas veces nosotros descuidamos, ¿no? Como cristianos estamos hablando. Ángelo. Claro. Me gustaría acotar un punto antes de pasar al día domingo, que está en la introducción del día sábado. Aquí habla sobre que la Biblia, sabemos todos que la Biblia es el libro más impreso del mundo, que ha sido el libro más distribuido, más traducido, más elaborado en todo el tiempo. Y muchos de nosotros tenemos una Biblia en la casa, ya sea inconscientes, seamos conscientes o no conscientes, en algún momento ha habido una Biblia en nuestra casa. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos la importancia, nos damos cuenta de la importancia y la vitalidad que tiene la Biblia para nuestras vidas? Hay una cita que habla sobre Martín Lutero. Sabemos que él fue un reformador bien poderoso en la Edad Media. Y él tenía la Biblia no solo como un libro, no solo como un libro en su casa. Él tiene la Biblia como su galardón. Así como Pablo habla en las cartas, él tenía la Biblia como su joya más preciosa. Hay una cita aquí que quiero leer sobre Martín Lutero que se encuentra en el conflicto de los siglos. Dice, al tener noticias de que se aproximaba a Worms, el pueblo se conmovió. Sus amigos temblaron, recelando por su seguridad. Los enemigos temblaron porque desconfiaron del éxito de su causa. Se hicieron los últimos esfuerzos para disuadir a Lutero de entrar en la ciudad. Por instigación de los papistas, se le instó a hospedarse en el castillo de un caballero amigo, en donde se aseguraba que todas las dificultades podían arreglarse pacíficamente. Sus amigos se esforzaron por despertar temores por descri- describiéndole los peligros que le amenazaban. Todos sus esfuerzos fracasaron. Lutero, sin inmutarse, dijo, y presten atención mucho a lo que Lutero va a decir ahora. Todas las personas que estaban alrededor de Lutero en ese momento le habían advertido, le decían que era peligroso y todo. Pero ¿qué es lo que Lutero dijo aquí? Aunque haya tantos demonios en Worms cuanto tejas hay en los techos, entraré allí. ¿Cuál era la determinación que tenía Lutero en ese momento? Y esa determinación no vino solo de sí, vino por el estudio de la palabra, por esa joya que él encontró y que él escudriñaba todos los días, es por donde obtuvo ese coraje. Y así con esa introducción vamos a pasar al día domingo con el título El tiempo. Bien, y gracias, Ángelo, por hacernos recordar eso, lo estábamos pasando por alto. Pero vamos a pasar, ahora sí, el día domingo, que nos menciona el tiempo, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿cuánto tiempo pasamos en el estudio de la palabra de Dios? En ese manual que Dios nos dejó a nosotros, un manual que nos sirve en esta vida y que nos sirve también para la vida futura, cómo debemos prepararnos. Si Dios nos dejó ese manual tan importante, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarlo, no? Si nuestra vida eterna depende de ese manual, de la palabra de Dios, la Biblia, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarlo, no? Y de eso trata el día domingo. Eh, y menciona algo interesante, dice, ¿alguna vez has puesto el despertador un poco antes de lo habitual para leer la Biblia? ¿Has luchado en alguna ocasión para salir de la cama y luego al mirar el reloj y has pensado, tengo apenas 15 minutos para empezar el día? Más vale que me dé prisa. ¿O alguna vez has hecho una breve oración o has hojeado un capítulo de la Biblia solo para tranquilizar tu conciencia, pero no tu corazón, antes de apresurarte a empezar el día? Muchas veces hacemos eso, ¿no? En el ajetreo del día a día, cuando estamos en el trabajo, no nos despertamos tarde y simplemente, no, bueno, Señor, yo creo que me entiende porque tengo que mantener a mi familia, ¿no? Los que son padres, ¿no? Yo creo que Dios me entiende y apenas una oración y de pronto un versículo de la Biblia y ya, se van al trabajo. Y no damos una dedicación, no damos importancia a lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Que es la palabra de Dios, no pasamos tiempo con Dios mediante la palabra de Dios, o sea, si Dios ha revelado su voluntad en la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos buscar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme hoy? ¿Cuáles son sus promesas?
cuáles son sus mandatos para este día. Entonces, y quiero leer esta cita, y sé que Milagros también quiere comentar. Dice, obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y, sin embargo, quedarse sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto, ¿no? Eh, Sabemos que en esta era de que todo es rápido, ¿verdad? Queremos leer rápido, queremos ver las cosas rápidas. Hoy en día el mundo nos ha acostumbrado a lo que es rápido, ¿no? Y pensamos que la Biblia también, con una lectura superficial, rápida, nos va a nutrir. Y el caso no es así, ¿no? Necesitamos comprender, como dice acá, su belleza, su sentido profundo y oculto. ¿Qué es lo que hay en la palabra de Dios? ¿Verdad? Milagros, ¿tienes algún comentario? Sí, en este punto, cuando leí la lección, me sentí muy identificada, ¿no? Tal vez no muchos van al trabajo, pero puede que los estudiantes, por ejemplo, despierten, tengan exámenes o algo que hacer, e inmediatamente van y se levantan y muchas veces solo para aplacar la conciencia se tiene una comunión de 5 minutos o la lectura de un versículo y uno tiende a salir. Y realmente es algo de suma importancia dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Estaba meditando esta semana acerca de la experiencia de los valdenses y nosotros sabemos la historia, en la historia de la era cristiana, cómo la Biblia fue mantenida hasta nuestros tiempos. Hace muchos años atrás fue muy difícil tener la Biblia en las manos, tener esa libertad para poder estudiarla. Y a lo largo de los años nosotros vemos que hubo testigos de Dios fieles que decidieron dejar de lado muchas cosas, negarse a muchas cosas para poder estudiar la palabra del Señor, priorizar este precioso legado que nosotros tenemos en nuestras manos. Y en el conflicto de los siglos, el capítulo 4 dice lo siguiente, ¿no? Que estos hombres conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres y reconocían la Biblia como su única regla de vida y santificaron el verdadero día de reposo. Y también dice que ellos fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios y no se quejaban por las dificultades de su vida, por los ajetreos que ellos tenían. Hace tiempo asistí a un documental que me pareció muy interesante, que decía que las madres, cuidando a sus bebés o haciendo ciertos tejidos, ellas memorizaban versículos de la palabra del Señor, meditaban en los escritos. ¿Había cosas que hacer? Sí, había cosas que hacer. Muchos en este tiempo, como Alex mencionó, estamos en la era en Digital. que todo es rápido, Ujú. digital, teléfono, y es un corre para aquí, corre para allá. Y muchas veces a mí me ha pasado eso, ¿no? Levantarme tarde y tener que ir a la universidad hace años atrás y pensar, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Mm, Pero gracias al Señor, el Señor tocaba el Espíritu Santo obraba en mi corazón, en mi mente, y recordaba una promesa que yo le había hecho al Señor. Cuando decidí consagrarme al Señor, de ponerlo en primer lugar. Entonces eso era algo que a mí me ayudó. Y reflexionaba en esto, y ellos, pese al trabajo, pese a las circunstancias difíciles, dedicaban tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Y en muchas oportunidades ellos tenían que escribir con sus manos versículos de la Biblia en las cavernas ahí oscuras, en las cuevas donde no tenían luz, no tenían tal vez una mesa donde escribir, y ellos escribían trozos y capítulos de la Biblia, y muchos de ellos memorizaban los trozos, versículos de la Biblia para compartir a otros. Eso era algo que a mí me impactó, reflexionaba en esta semana, y el leer la lección me llevó también a ser consciente de que no debo pasar un tiempo rápido con el Señor, sino tener un tiempo de calidad para el estudio de su palabra y también la oración. así es. Amén. Ángelo, ¿querías? Bueno, concluyendo este día domingo, hablamos sobre que esa complicación, ¿cierto? La complicación de poder levantarnos temprano y todo eso. Pero ahora, ¿cuál es la solución? Queremos la solución en este momento. Hay varios estudios científicos y uno de ellos es de Alan Badley, que habla sobre los planes. Cuando nosotros hacemos un plan estructurado
anotamos en un papel qué voy a hacer a tal hora, cuándo voy a hacer esto, todo eso, nuestra mente, nuestra mente es más fácil, es mucho más fácil poder ejecutar esa tarea, Ujú. porque nuestra mente en sí, o sea, ella es hecha para pensar, ¿cierto? Pero no le gusta pensar mucho. Cuando se pone a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer esto? Es cuando ocurre la procrastinación. Y ese es Ujú. yo creo que una enfermedad bien grave en nuestro medio. Entonces, para evitar eso, para poder cumplir con el estudio de la palabra de Dios, que es algo bien importante, podemos empezar a hacer un plan, tomar un plan de acción, empezar a anotar o escribir en algún lado, en algún lugar, qué vamos a hacer a tal hora, cómo vamos a hacer esto, todo, vamos a hacer esto. Entonces, a la hora de despertando, nosotros ya no vamos a tener que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a querer hacer esto o no? Sino ya va a estar listo, es solo ejecutarlo. Entonces, una manera para que nosotros también podamos poner nuestra parte para poder implementar ese estudio en nuestras mañanas. Así es. Y bueno, no lo vamos a leer, pero la lección comentaba algo también, ¿no? De Juan 15 1 al 8, que habla de prácticamente de Jesús, la vid verdadera, ¿verdad? Y cómo cuando nosotros pasamos tiempo con Él, pues, permanecemos en Él. Permanecemos, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Y bien, Yo quería agregar sí, un punto en este capítulo. También estaba meditando en los versículos. El versículo 4 de Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Estaba tratando de investigar un poquito más, aprofundar un poquito más en este punto. ¿Y qué es perseverar en Cristo? ¿Qué es permanecer en Cristo? Dice el comentario bíblico adventista que es la continua conexión con Cristo, es esencial para el crecimiento y para que nosotros podamos dar frutos en nuestra vida. Y también dice es experimentar un elevado fervor religioso, apenas un día para caer en un periodo de negligencia al día siguiente no provee fuerza espiritual. Y muchas veces, tal vez, como Ángelo decía, ¿no? Podemos hacer un plan para formar hábitos y tener un horario específico para poder hacer nuestra devoción, es tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Pero muchas veces, tal vez, empezamos con fuerza y decimos, ya, hoy me levanto y hoy oramos, estudiamos la Biblia y al día siguiente nos quedamos dormidos. Entonces, muchas veces se puede caer en esto, ¿no? Experimentar el elevado espíritu religioso hoy y mañana dejar eso de lado. Entonces, permanecer en Cristo es estar en una continua conexión, en una continua comunión y tener una experiencia personal con Cristo. ¿Y cómo nosotros logramos permanecer en Cristo? Es a través de su palabra. ¿Cómo nosotros conocemos a Cristo? Es a través de su palabra. Y eso es algo muy importante y es algo que debemos pedirle al Señor que obre en nuestro corazón, como dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una vez que el Señor obre el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces ahí nosotros podremos formar ese hábito. En 21 días se forma un hábito y en 60 días el hábito ya queda fijado. Ya nosotros nos levantamos automáticamente y ya no necesitamos más tal vez de alarma, despertadores, sino que ya está formado y es parte de nuestra vida. Y es algo muy importante eso, ¿no? ujú, Que necesitamos cada día renovar y cada día permanecer en Cristo. amén. Pasamos al día lunes, el lugar, un lugar, dice. Vayamos al texto de Marcos 1:35, que es muy interesante, que menciona Jesús, acerca de Jesús. El escritor dice, Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Interesante, ¿verdad? Jesús, levantándose de mañana, sale a orar, a buscar a Dios. Y dice que fue a un desierto, en otras palabras, un lugar apartado, donde no había bullicio, donde no había de pronto ajetreo, Distracciones. distracciones. Fue un lugar donde él podía tener una comunión, podía tener una relación más íntima, podemos decir, más personal con su padre. Entonces Jesús buscó un lugar apartado para poder tener una comunión con Dios. Y nos dejó un ejemplo
de cómo él pasaba tiempo con él y en qué lugar pasaba, ¿verdad? Y eso nos enseña mucho de cómo nosotros debemos buscar a Dios, cómo nosotros debemos eh, encontrar de pronto un lugar que sea propicio, que cada día podamos ir a ese lugar y que pueda ser nuestro, como dicen, ¿no? Nuestro pedacito de cielo, donde podamos cada día meditar, estudiar su palabra, orar, pedir la dirección de Dios, ¿no? Y prácticamente ese lugar sería como un lugar consagrado para nosotros, para Dios, ¿verdad? Así es. ¿Algún comentario de este día, Ángelo? Claro, aquí vemos que Jesús claramente él era productivo. Tenía hábitos que nos sirven a nosotros como de ejemplo. Y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, nosotros olvidamos que la vida de Jesús es algo en la que debemos anhelar tener. El Señor en Primera Crónica 16:11, en la palabra de Dios dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y hay un ejemplo en la Biblia que me gustaría recalcar que es Ujú, de dos situaciones, dos personas, que es Marta y María. En Lucas 10:39 al 42 dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, el cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues que me ayude. Dijo, Señor, respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ujú, Aquí vemos a Marta y María. Vemos que una, en vez de concentrarse en sus cosas y así, ella va a los pies de Jesús, va ujú, hasta donde él y se queda ahí. ¿Va a hacer qué? A oír su palabra, a oír lo que ujú, estaba hablando. Pero vemos a Marta que ella actúa de una manera diferente. En vez de llegar a los pies de Jesús como su hermana, ella se queja y dice: Jesús, ¿no le vas a decir algo porque no me está ayudando? Porque ujú, estoy haciendo este trabajo sola. Pero Jesús, en vez de decirle algo con referente a María, algo así, le dice que el problema no estaba en María, el problema está en Marta. ¿Por qué? Porque ella, en vez de poner a Dios como su prioridad, a Jesús en ese momento, ella puso a sus afanes, sus quehaceres, sus tareas como su prioridad, lo cual la alejó del Señor. ujú, María colocó su atención en algo que no se le iba a quitar, que era en Jesús ujú, y en el oír de su palabra. Pero Marta no hizo eso. Entonces, por medio de este ejemplo, la Biblia nos invita a que podamos acercarnos al Señor y buscar solo en la parte donde no haya ninguna distracción, temprano por la mañana, en las madrugadas, cuando todo lo demás alrededor de nosotros estén durmiendo y haya una paz y podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Y ahí es cuando el Señor, así como ocurrió cuando el Señor iba de madrugada, esa misma relación vamos a tener nosotros. Así ujú. que oramos de acuerdo a su ejemplo. Así es. ¿Milagros? Justo estaba meditando justo en esos versículos también y el deseo de toda la gente se extiende un poquito más. En la página 483 dice: María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, las palabras que eran más preciosas para ella que las joyas más costosas que la tierra. Una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual. Aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Qué era lo que atesoraba María más en su mente? Las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador. Eso era lo que atesoraba en su corazón y esa era la única cosa que le faltaba a Marta. Ella necesitaba un espíritu de calma y de devoción. Y muchas veces, no sé si se han identificado, personalmente yo sí, con Marta. Muchas veces a veces uno se despierta pensando en sus afanes, en lo que tiene que hacer ese día, El o a veces servicio. nos vamos a dormir pensando en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer al día siguiente y no ponemos o no hacemos
de la parte más preciosa, de la parte más importante, de la parte que debería ser nuestra prioridad, de Cristo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, leí en varias matutinas decir que Cristo debiera ser el primero, debiera ocupar el mejor lugar y el último lugar en nuestras vidas. Pero muchas veces nuestra mente es absorbida por los afanes. ¿Y cuántos allá en la ciudad tal vez se dejan absorber también por los afanes? Pero la palabra del Señor es clara y la palabra del Señor nos dice que debemos buscar esa mejor parte que buscó María, atesorar las palabras de Cristo en nuestro corazón. Y eso, como Ángelo leyó en el versículo de Crónicas, es continuamente, momento tras momento, porque nuestra mente fácilmente se desvía, fácilmente nos vamos, eh, ocupamos nuestra mente en otras cosas y nos olvidamos de tener esa comunión continua durante el día, porque eso de continuamente a mí me llevó a meditar, a pensar en que muchas veces podemos hacer nuestro culto, buscar un lugar especial, un lugar separado para el Señor. Y bueno, oramos, estudiamos la Biblia, terminamos nuestra devoción, nos vamos a nuestros quehaceres. ¿Y qué hacemos durante el día? Tenemos que seguir buscando continuamente a Cristo, tenemos que seguir buscándolo continuamente a través de su palabra, a través de versículos tal vez que memoricemos durante el día y también a través de la oración. Entonces eso es algo muy importante que necesitamos poner en práctica día tras día y es una decisión que debemos tomar momento tras momento. Así es. A pesar de que Marta estaba en un servicio bueno, ¿no? Porque iba a servir a Jesús, ¿no? Y nosotros también podemos estar en un servicio bueno, pero de pronto ocupando eso en cosas secundarias, podemos decirlo, ¿no? Y quiero hacerlo esta pregunta al público que la lección hace, ¿no? Y para ti, querido amigo, ¿hay un lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada mañana con Dios y sentarte a los pies de Jesús para aprender de tu palabra, de su palabra? Ahí pueda responder cada uno de los que están viendo. Vamos a pasar al día siguiente, el martes, el estudio profundo de la Biblia. La Biblia, como mencionamos, es amplia, es profunda, eh, tiene mucho contenido. Y en esta lección vamos a tocar algunos puntos que nos va a ayudar en cómo nosotros podemos tener una comunión, una relación más íntima con Dios. Y antes de tocar, tú que nos estás viendo, te invitamos a que nos puedas dejar tu like, tus comentarios y comparte este estudio que estamos teniendo para que otros puedan recibir esta bendición. Así es. Y empieza la lección empieza, la lección del martes, empieza con un punto importante. ¿Cuál es, Ángelo? Bueno, aquí en la lección del día martes se puede decir que se divide en tres pasos. Ujú, Para tener un completo estudio de la palabra es necesario primero orar, leer, escribir y compartir. En el momento de orar, Ellen White, acá hay una cita que habla que nunca se debe empezar a estudiar la Biblia sin orar, porque sin el Espíritu Santo no hay cómo discernir las palabras. Después, en leer y escribir. Muchas veces cuando estudiamos algo, ya sea no solamente la Biblia, sino otra cosa, siempre cuando empezamos a escribir eso, eso ayuda a que en nuestra mente se fije esos pensamientos, esa idea, y podemos mantenerla y retenerla por más tiempo, ¿cierto? así es. Y otra cosa, el compartir. Cuando nosotros aprendemos algo, el compartir es compartir, enseñar a otros, es Ujú, la mejor manera en la que podemos nosotros aprender. Hay un efecto que se llama proteger, que este ocurre cuando en el momento en que nosotros empezamos a enseñar. Cuando nosotros empezamos a enseñar, nuestro cuerpo, nuestra mente, ella exige más recursos, por lo cual esa idea, ese estudio que estamos haciendo se fija más en nuestra mente, porque ahora tiene que pasarlo a otra persona. ujú, Sintetiza todo y crea nuevas ideas para que nosotros podamos eh, enseñarle a otra persona. ujú. Entonces es un método bien interesante que podemos usar para poder estudiar la palabra y así retener toda esa información, así en palabras generales. Así es. Y quiero compartir un pensamiento que está en el Evangelismo, página 592. Dice, la Biblia es su propia expositora, que ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes.
el pasaje de las Escrituras es la clave para otros pasajes. Y es interesante, ¿no? Leer, escribir, escudriñar. No necesitamos ser eruditos, de pronto tener un doctorado en teología para poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos para nosotros, a nosotros, ¿verdad? Simplemente cuando nosotros, como ya mencionaste, orar, pedir la dirección de Dios, como la Biblia fue inspirado por una mente divina, necesitamos que esa mente divina nos enseñe a estudiar su palabra, Nos guíe por nos medio de la guíe Escritura. de cómo nosotros podemos entender qué es lo que quiso decir el autor al escribir esto. Entonces, necesitamos pedir la dirección de esa mente que inspiró a esos autores, ¿no? ¿Verdad? Milagros, ¿tienes algo para compartir? Em, en el conflicto de los siglos, el capítulo 38, nuestra única salvaguardia, ahí encontramos un capítulo grande que habla bastante acerca de cómo estudiar la Biblia y la importancia que tiene esto. Y un párrafo dice lo siguiente: día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Ujú. Y más adelante hace énfasis que nunca deberíamos estudiar la Biblia, no deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino que en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Y añade el siguiente párrafo: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Hay algo interesante que el libro comentaba, que también hay santos ángeles que tienen la misión de influir en nuestros corazones para que comprendamos la palabra de Dios y para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de ella. El Espíritu Santo, orar por la ayuda del Espíritu Santo para que nuestro corazón pueda ser enternecido, pueda ser receptivo para recibir la enseñanza que el Señor quiere darnos a través de su palabra. Y también es algo interesante, la oración es muy importante porque eh, ese tiempo que nosotros vamos a dedicar al Señor es un tiempo precioso, es un tiempo, no tiempo perdido, es un tiempo preciado. Entonces, a través de ese tiempo nosotros nos vamos a fortalecer, vamos a alimentarnos espiritualmente y vamos a estar más fuertes espiritualmente para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Entonces, cuando nosotros separamos ese tiempo, el enemigo también puede colocar distracciones en la mente, eh, tal vez te venga a la mente. Y justo la semana pasada conversaba con una joven y ella me decía: ¿puedes concentrarte para orar? Porque yo no puedo hacerlo. Y muchas veces tal vez cuando estamos en este tiempo o nos hemos propuesto estudiar la Biblia profundamente, si nosotros no oramos para que el Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija y guíe nuestras mentes, el enemigo va a colocar cualquier cosa para distraernos. Entonces es importante orar, pedir la dirección del Espíritu Santo y también la dirección o la compañía de los santos ángeles, para que los santos ángeles puedan también fijar esa información, esa palabra en nuestras mentes, en nuestro corazón. Y recordaba la experiencia de Guillermo Miller en el capítulo 19 del conflicto de los siglos. También cuenta la experiencia de Guillermo Miller, que fue un agricultor, que él se dispuso, puso en su corazón el deseo de buscar al Señor, pero antes de ello, él tuvo luchas, tuvo circunstancias difíciles que lo llevaron a creer que la palabra del Señor no era revelación de Dios, que el Señor había creado el mundo, pero que la palabra no era revelación del Señor. Entonces eso lo llevó a tener angustia en el corazón, preocupación, y su mente, muchas veces él pensaba en su mente y decía: ¿qué viene después de la muerte? Dios se complace en vernos sufrir, Dios se complace en que el mundo esté así. Entonces, a la edad de 34 años, el Señor, el Espíritu Santo, obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador, lo cual lo llevó a escudriñar la palabra del Señor. Por el tiempo no voy a leer las citas,
Si quieren pueden leerlo, los amigos que nos están escuchando, en el capítulo 19 del conflicto de los siglos. Él empezó a escudriñar la palabra del Señor de la siguiente manera y la forma en cómo él estudió, nosotros también podemos aplicarlo. Él resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta. Dice ahí, entonces dice que él comparaba pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Y él continuó su estudio de un modo regular y metódico, empezando por el Génesis y leyendo versículo por versículo. Y algo que me impactó, que él no pasaba al siguiente versículo sin haber quedado aclarado el versículo que él estaba leyendo. Y es algo que la lección mencionaba aquí, que uno necesita escoger un versículo o un capítulo de la Biblia, empezar un estudio así, la oración, y escoger un libro de la Biblia o un capítulo de la Biblia. Y ese método escogió Guillermo Miller. Y nosotros sabemos que a él fue a quien el Señor eligió para que el Señor pudiera revelarle la verdad de su segunda venida, y nosotros gracias a él tenemos las verdades preciosas, ¿no? En el año de 1844, la purificación del santuario que el Señor le dio a conocer a él. Y es algo importante, ¿no? Y me impactó la forma en cómo él estudiaba. Bien, vamos a continuar con esta lección del día miércoles que titula Una bendición doble. Hemos aprendido, ¿no? Cómo nosotros podemos estudiar la Biblia profundamente, cómo Dios nos ayuda cuando nosotros pedimos la dirección de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, o de qué manera nosotros obtenemos esa bendición doble? Ángelo. Bueno, en nuestro día a día, cuando nosotros escudriñamos las palabras, es cierto que esa palabra tiene un efecto en nosotros. Cambia nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de hablar. Y cuando nosotros estamos conviviendo con otras personas durante el día a día, durante nuestra vida, esa, ese cambio que ocurrió en nosotros, sin necesidad de nosotros hablar, sin necesidad de nosotros predicar a las personas, el hecho de que nuestros actos, nuestro testimonio, las actitudes reflejen eso, va a hacer que la persona que está a nuestro lado, que vea, que escuche y que comparta con nosotros, esa persona también se sienta tocado, no por la palabra en sí, sino por el testimonio que damos, por causa de la palabra. Entonces, por medio de ese testimonial, de ese compartir la palabra, es por el medio en donde nosotros vamos a alcanzar la bendición doble. No solo una bendición para nosotros, Así es. sino una bendición para los demás, porque el Señor quiere que nosotros compartamos eso y no seamos egoístas en ese aspecto. Ujú. Como dice, de gracia recibiste y de ¿Recibiste? gracia das. Así es. Amén. Y la lección cita un texto que es muy relevante, de hecho, de este día, Isaías 54. Y la pregunta dice, ¿qué nos dice este versículo acerca de nuestra relación con Dios y de cómo ella puede influir en nuestra relación con los demás, ¿no? Hablamos de cómo nosotros podemos recibir esa doble bendición. Ahora, ¿qué nos dice ese texto de Isaías 54 para responder la pregunta? Dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabras alcanzado. Me despierta mañana tras mañana. Despierta mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde y me torné atrás. Ujú. Ese versículo dice algo relevante, ¿no? Que el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras de sazón alcanzado. Y como nosotros podemos obtener esa bendición doble, ya Ángel lo dijo, ¿no? Cuando nosotros pasamos en comunión con Cristo, nosotros podemos ser esos canales de bendición para ayudar a otros, porque nosotros no sabemos cómo haya sido el día del otro, si haya tenido problemas, circunstancias difíciles. Y muchas veces cuando nosotros ayudamos o damos una palabra de ánimo, compartimos un versículo de la Biblia a otros, al beneficiar a otros, nosotros mismos nos beneficiamos y la bendición también recae sobre nosotros, ¿no? Por eso dice una bendición en doble. Leyendo esto recordaba una experiencia, bueno, muchas experiencias que el Señor me permitió tener cuando colportaba. Muchas veces yo estaba desanimada y en una oportunidad recuerdo que yo estaba caminando y estaba muy desanimada y encontré a una persona ahí
que yo conocía que estaba llorando. Y me acerqué y le compartí las cosas que yo había estudiado, las palabras que el Señor a través de su palabra esa mañana me había enseñado y salí mucho más fortalecida y la persona también se quedó fortalecida. Entonces ese día yo pude disfrutar de una bendición doble. Entonces eso es lo que también ustedes pueden hacer cada vez que ustedes vean a una persona que necesite de la palabra del Señor, compartirle un versículo, compartirle palabras de ánimo. Como dice el versículo, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de sazón alcanzado. Y de esa forma ustedes también pueden disfrutar de esa bendición doble que el Señor quiere otorgarnos a cada uno de nosotros. Y que a través de ello también el Señor quiere que nosotros podamos ser una bendición para los demás. Y Dios nos va a dar palabras si nosotros estamos en una relación con Él y así podemos compartir nuestra experiencia con los demás. Bien, teniendo en mente esto, vamos al último día, jueves, y el título dice, ¿cuán dulces? Cuando pensamos en esto, ¿qué es lo que se nos viene primero a la mente? Miel, Miel, cosas dulce, dulces, ¿verdad? Un postres. Un postre, postre. una torta. Ajá. Y si se acuerdan, ese texto, bueno, ahorita se me fue, pero dice, tu palabra o mandamientos, dice que son más dulces que la miel. Salmo 19. 119, 103. Así es, vamos a leer ese texto, el 104 más, 119, 103 y el 104 más. ¿Lo tienes ahí, Ángel? Dice así: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ujú. Cuando nosotros estudiamos la Biblia diligentemente, nuestra mente se va a ensanchar. Va a ser, cuando nosotros recibimos esa bendición de estudiar la palabra de Dios, va a ser como el salmista dijo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Nos vamos a deleitar, nos vamos a gozar porque hemos, eh, podemos llamarlo así, hemos saboreado la palabra de Dios y ha sido tan beneficioso para nosotros y lo hemos disfrutado, ¿verdad? Quiero leer esta cita. Dice, a medida que el estudiante de la Biblia contempla alrededor, se despierta en el alma el misterioso poder de la fe, la adoración y el amor. Cuando nosotros vamos escudriñando la palabra de Dios, vamos viendo, como Isaías dice, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, precepto tras precepto, nosotros vamos a entender cuán plenamente Dios nos ama, vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y por lo tanto podemos ser conscientes de cómo nosotros acercarnos a Él, cómo adorar a Él, qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Así es, de milagros, ¿no? Ángelo Claro, tienen. ahí cuando en la Biblia habla de que las palabras son como una miel, ¿a quién de nosotros no nos gusta un postre, algo dulce, algo así delicioso para nuestro paladar? Pero ¿qué pasa si comemos mucho de ese postre, mucho dulce? Nos enfermamos. Es algo inevitable. Nuestro Mm, cuerpo lo recibe mal porque es un exceso ya de dulce. Pero no pasa así con la palabra de Dios. A nosotros comer más, alimentarnos más de ese dulce, de esa miel que es la palabra de Dios, nosotros en vez de enfermarnos vamos a crecer espiritualmente. así es, Es importante que podamos compartir eso, como habíamos hablado el día anterior, que podamos compartir y expresar esa palabra por medio de nuestra boca. Ahora, la palabra de Dios es agradable, ya lo vimos, aunque quizás nos haga ver nuestros pecados, aunque quizás muchas veces al leer los mandamientos, al leer algún pasaje, nosotros nos podamos sentir indignos, nos Ujú. podamos sentir pecadores, pero al final de cuentas, detrás de todo eso, lo que podemos pensar, siempre hay amor. Siempre el Señor nos va a inculcar la solución y nos va a dar qué podemos hacer en ese caso. ¿Y cuál es la única solución de todo eso? Jesucristo. No hay otra solución. Es por medio de Él por la cual nosotros estamos respirando en este momento. Y es por el medio de Él por la cual nosotros podemos alcanzar la salvación. Por medio del perdón de nuestros pecados. así es. Milagros, Em, bueno, a través de la lección, creo que fue una lección muy importante así es. y llevaba, me llevaba a recordar
la lección de esta semana, cómo era conocida antes el pueblo adventista y era conocido como el pueblo de la Biblia. ¿Y por qué no hoy también podemos ser ese pueblo? El Señor nos hace ese llamado a que nosotros podamos escudriñar sus sagradas escrituras y que podamos disfrutar de la palabra del Señor, como Ángel lo decía. Entonces, eh, yo quería invitarles a los que nos están escuchando a que hagan de la palabra del Señor el tiempo de pasar en comunión con el Señor su primera tarea y también que cada día puedan buscar al Señor con humildad de corazón para que, como Ángel lo mencionaba, pueda obrar una transformación en nuestros corazones, pueda obrar una transformación en nuestras vidas y que otros puedan ver ese testimonio en nosotros de que realmente hemos estado con Cristo. Y es una Amén. decisión diaria, no es una decisión de hoy solamente, sino es una decisión diaria, día tras día, mañana tras mañana. Necesitamos levantarnos y orar para que el Señor pueda colocar hambre por su palabra y Amén. sed por su palabra. De otra forma, creo que no vamos a poder fortalecernos espiritualmente. Esa es la única forma que podemos fortalecernos espiritualmente. Amén. Filipenses 4:13 lo dice bien claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bien, este estudio ha sido muy provechoso para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha sido muy edificante. Y estudiamos sobre cómo debemos estudiar la Biblia, cómo debemos acercarnos. Querido amigo que tú nos escuchas, esta palabra de Dios ha costado sacrificio para muchas personas, mártires, han entregado su vida tan solamente para que nosotros podamos tener ahora y leerlo con libertad. Ahí están los tesoros de la verdad que tú puedes encontrar para tu salvación. Te invito a que puedas buscar, estudiarlo diligentemente, porque únicamente así vas a ser protegido de los engaños de Satanás en estos últimos días que se vienen. Y gracias por acompañarnos hasta esta hora. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición para ustedes, porque para nosotros lo fue. Y invitamos nuevamente a que puedan dejar su like, sus comentarios, desde donde nos ven, déjanos saber cómo podemos mejorar en el estudio de la lección y oren por nosotros, que eso ayuda mucho. Y vamos a agradecer también a nuestros amigos que se encuentran acá. Ángelo, muchas gracias por acompañarnos en esta lección. Gracias. Y Milagros, gracias por estar con nosotros. Vamos a Gracias. terminar con una oración. Oremos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos porque delante de nosotros aún extiendes, Señor, el tiempo de la gracia, Padre. Amén. Aún extiendes delante de nosotros, Señor, las oportunidades día a día de ponerte en primer lugar, de buscar tu reino antes que cualquier cosa, Padre. Obra en nuestro corazón el deseo de buscarte, danos hambre y sed de tu palabra cada día, Padre. Y que podamos, Señor, ser ese pueblo distinguido, ese pueblo, Señor, diferente. Y que podamos ponerte en primer lugar. En esta semana, ayúdanos a tomar esta decisión a cada uno de nosotros. A que podamos pasar ese tiempo de calidad contigo. A que podamos buscar el lugar que buscó María. Amén. Estar a tus pies cada día, Padre. Te suplicamos, Señor, que también a través de ello nos ayudes a ser un canal de bendición para otros. Que podamos, Señor, dar palabras de sazón al cansado, al que está angustiado, al que está desanimado, Padre, para así recibir esa bendición doble. Te suplicamos ello, no habiendo mérito alguno en nosotros, sino por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio de la lección. IAG, juntos avançaremos.